Bienvenidos al curso La Fe de Jesús, lección número 5. Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Terribles consecuencias del pecado. Pregunta número 1. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? De acuerdo al libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 nos dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Para dar respuesta a la pregunta número 1, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Según el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12, la respuesta es la muerte. Pregunta número 2. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? El libro de Jeremías capítulo 2 versículo 22 nos dice: Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Para dar respuesta a la pregunta número 2, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado de acuerdo al libro de Jeremías capítulo 2 versículo 22? La respuesta es no. Pregunta número 3. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? De acuerdo al libro de San Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para responder a la pregunta número 3, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? De acuerdo al libro de San Juan capítulo 3 versículo 16, la respuesta es: dio a su Hijo unigénito. Pregunta número 4, ¿cómo describió Jesús su misión? De acuerdo al libro de San Lucas capítulo 19 versículo 10 nos dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para dar respuesta a la pregunta número 4, ¿cómo describió Jesús su misión? De acuerdo al libro de San Lucas capítulo 19 versículo 10, la respuesta es: vino a buscar y a salvar. Pregunta número 5, ¿cometió Jesús algún pecado? De acuerdo al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 nos dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Para dar respuesta a la pregunta número 5, ¿cometió Jesús algún pecado? De acuerdo al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15, la respuesta es no. Jesús salva al pecador. Pregunta número 6, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? De acuerdo al libro de Isaías capítulo 53, versos 3 al 7 nos dice: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Para dar respuesta a la pregunta número 6, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? De acuerdo al libro de Isaías capítulo 53, versos 3 al 7, la respuesta es: con su propia vida, muriendo en la cruz del Calvario. Pregunta número 7, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? De acuerdo al libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22 nos dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Para dar respuesta a la pregunta número 7, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? De acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 22, la respuesta es la resurrección de Cristo. ¿Qué debo hacer? Punto número 1. Debo creer en Jesús. De acuerdo al libro de Hechos capítulo 16, versos 30 y 31. Y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Punto número 2. Debo aceptarlo como mi único Salvador. De acuerdo al libro de Hechos capítulo 4, verso 12, nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Punto número 3. Debo abrirle la puerta del corazón. De acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ilustración. Un noble romano era perseguido a muerte por sus enemigos. Para salvarlo, uno de sus siervos, que lo amaba mucho, cambió con él sus vestidos. En la noche sus perseguidores lo capturaron y lo mataron, pero el amo salvó su vida. Lo mismo hizo Jesús. Se vistió nuestros harapos de injusticia y dio su vida por nosotros. Momentos para cantar. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. De Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día
gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi resolución. Creo que Jesús murió por mí. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón. La pregunta es, ¿aceptas? Momentos para conversar con Dios. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, una vez más agradecidos contigo estamos. Ahora podemos saber que el pecado no puede reinar para siempre y que la muerte un día ha de terminar. Te agradecemos por habernos dado la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Siguiente lección. Lección número 6. Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. No pierda el estudio de la próxima lección.